de la fisiología de la sangre. Y el concepto más simple, desde el punto de vista fisiológico, decimos que la sangre es un compuesto. Claro que es un compuesto. Creo que acá no está. A ver. Cámbialo. A ver, donde vean la sangre. Es un tejido líquido y tiene dos grandes componentes. Un componente celular y una parte líquida, que es el plasma. Entonces, en el laboratorio vamos a distinguir la sangre en una muestra que vamos a obtener, una muestra venosa o anticoagulante, y vamos a observar la sangre. Y a medida que pasa el tiempo, por diferencia de gravedad, las células se van yendo al fondo y resulta que se separa la interfase. Acá están los glóbulos rojos, ¿no es cierto? El paquete de glóbulos rojos. Y aquí está el plasma. Básicamente los glóbulos rojos están en el fondo, formando un paquete. Y vamos a estudiar la proporcionalidad de este volumen total respecto al volumen de glóbulos rojos, como vamos a ver. Si esto es A, vamos a ver esto es B. Entonces, la sangre es un compuesto líquido que tiene en su función tres grandes familias de células. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que se van poniendo en la interfase, y las plaquetas que están suspendidas en todos los volúmenes, en el plasma y en el paquete inferior. Separar las plaquetas tiene una tecnología de dos tiempos de centrifugación, una lenta y otra fuerte. Pero el paquete globular simplemente podemos observar una sedimentación por gravedad o en forma acelerada por centrifugación. Entonces, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas son los componentes fundamentales de la sangre. Son células especializadas. Cada uno cumple una función específica, primordial para la homeostasis y la fisiología de todos los tejidos del organismo. Por ejemplo, los glóbulos rojos, estas células bicóncavas, están diseñadas fundamentalmente para el transporte gaseoso, oxígeno y anhídrido carbónico. Entonces, la capacidad respiratoria de la sangre descansa en esta célula. Tiene una molécula transportadora de oxígeno. De la respiración externa se satura los glóbulos rojos de oxígeno y distribuye hacia los tejidos, hacia la respiración interna. Hay tejidos que sin oxígeno no podrían sobrevivir más de 3-4 minutos, como el tejido cerebral y el miocardio. Por eso, lo primero que se forma en el embrión es la sangre. Y los tejidos, como producto del metabolismo, el anhídrido carbónico es transportado por una parte de la molécula hemoglobina hacia los pulmones. Esa es
es la función respiratoria básica. Entonces, el glóbulo rojo tiene una capacidad respiratoria que corresponde a la capacidad respiratoria de la sangre. 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 centímetros cúbicos de oxígeno. Entonces, de esta relación podemos deducir la capacidad respiratoria de la sangre. Entonces, si una persona tiene 14 gramos de hemoglobina, su capacidad respiratoria será 1.34 por 14% por su volumen sanguíneo total. Y el volumen sanguíneo total se relaciona, volumen sanguíneo total se relaciona al peso corporal. Como vamos a ver, por ejemplo, en el varón, 62 mililitros por kilogramo de peso corporal es el volumen sanguíneo total. Y en la mujer promedio, 59 por kilogramo de peso corporal, 54 mililitros. En el varón y en la mujer. Entonces empezamos a conocer el volumen sanguíneo total relacionado al sexo y al peso corporal. Entonces, cuando un paciente va al banco de sangre, por eso lo pesan, ¿no? Va a donar. Tenemos que saber su volumen sanguíneo total. Imagínate, si pesa 40 kilos, no le vamos a sacar la misma cantidad que a un donante de 70 kilos, ¿no es verdad? En promedio decimos que una donación de una unidad es medio litro, 500 ml. Eso es en promedio. Pero se debe donar de acuerdo al peso corporal, de acuerdo a su volumen sanguíneo total. Entonces, todos tenemos un volumen sanguíneo total de acuerdo a nuestro peso, de acuerdo al sexo. Ahí está. Esas cifras son promedios. 62 es el promedio y 59 mililitros es el promedio. El trabajo de investigación lógicamente tiene una variación, pero el promedio para efecto de nuestros cálculos de acá en adelante es eso. Esto simplemente es un adelanto de lo que les digo, volumen sanguíneo total. Ya veremos también el volumen plasmático total. Después veremos la masa globular total. Masa globular total se refiere al hematocrito corporal, o sea, la cantidad total del volumen de los glóbulos rojos. Masa globular total. Y volumen plasmático total, el volumen total plasmático, que también se relaciona al peso corporal. Por ejemplo, volumen plasmático, a ver, 33 mililitros por kilogramo de peso corporal en el varón, y en la mujer 34 mililitros por kilogramo de peso corporal, el volumen plasmático. Entonces, podemos deducir el volumen plasmático cuando tenemos el peso corporal. O también podemos deducir el volumen plasmático cuando tenemos el volumen sanguíneo total y el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Es la relación del volumen sanguíneo total con respecto a la masa globular. O sea, si B es el volumen total, A es el volumen de los glóbulos rojos. Entonces, hematocrito igual sería A sobre B por 100. Se expresa en por ciento, es matemática por ciento. A sobre B por 100. Listo. Entonces, en el laboratorio podemos deducir el hematocrito
teniendo una muestra en el tubo o la muestra en un tubito capilar. Medimos estas dos alturas, las relacionamos. Si B es 100%, ¿a qué por ciento es? O sea, A sobre B por 100, hematocrito por ciento. Promedios, por ejemplo, un sujeto normal, 70 kilos, 45% hematocrito. Quiere decir que el 45% del volumen total es glóbulos rojos. Esto se llama hematocrito. Bien, entonces la sangre tiene en suspensión estas tres familias de células: glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. En este caso están en suspensión en el plasma y también en la masa globular. Pero eso no entra en el cálculo del hematocrito, ni los glóbulos blancos. Hematocrito se refiere a la masa globular roja, glóbulos rojos. Hematocrito. El hematocrito se relaciona con la hemoglobina en una proporción de 3:1. O sea, la hemoglobina viene a ser la tercera parte del valor aritmético del hematocrito. Si el hematocrito es 45%, entre 3, 15 gramos por ciento de hemoglobina. Entonces, de inmediato, si tenemos un caso de emergencia, un caso de emergencia, por ejemplo, un shock hipovolémico por sangrado, inmediatamente en 3 minutos podemos hacerle a ese paciente el hematocrito. Un tubo capilar a la centrífuga, 3 minutos, listo, tenemos el hematocrito. No vamos a estar pidiéndole dosaje de hemoglobina. No se puede perder el tiempo en una situación de emergencia. Me basta el hematocrito. Si tiene 21% de hematocrito, tiene hemoglobina pues alrededor de 7. Listo, suficiente, con eso podemos trabajar. Si está chocado, se está chocando, le restituiremos volumen. Hasta que llegue la sangre, le pondremos volumen, cualquier volumen, suero fisiológico, plasma, qué sé yo. Y le restituimos su presión y lo estamos sacando del shock. No se va a morir por anemia, se va a morir por hipovolemia. Entonces restituimos inmediatamente volumen y ya veremos después. ¿Qué importa que se haya quedado con 7 gramos de hemoglobina? Por eso no se va a morir. Ha perdido un buen volumen de sangre. Ya estaba yéndose al shock, lo hemos restituido con volumen. Si su médula ósea es normal, va a volver a producir glóbulos rojos, se va a acelerar su eritropoiesis. Salvo que ese paciente tendría que, si va a entrar a sala de operaciones, ahí sí le corregimos su hemoglobina. Le transfundimos glóbulos rojos. Y de esos 7 gramos lo llevaremos pues a mínimo a 11, 12 para que reciba anestesia general. Pero si no, no hay ningún apuro en transfundirle. Y en la parte líquida, entonces, el plasma, la sangre tiene en suspensión una serie de elementos moleculares, como está en la proyección. Lógicamente aguas, proteínas, lípidos, carbohidratos, enzimas, vitaminas, hormonas, sales minerales, etc. Todo esto está en suspensión en el plasma. Si vamos a ver en el laboratorio, en la primera práctica, vamos a observar su color ligeramente amarillento porque tiene pigmentos bilirrubinos. Pero es un color ligeramente amarillento. Entonces, es su aspecto normal. Si estuviera demasiado amarillo, estaríamos sospechando de ictericia, o sea, un trastorno de pigmento, hiperbilirubinemia. De aspecto transparente, casi limpio.
Y si el plasma estuviera lechoso, entonces estaríamos sospechando, hablando de dislipidemia. Estaría cargado de lípidos, triglicéridos, colesterol, kilomicrones, etc. Pero normalmente el plasma es transparente, ligeramente amarillo. Y en el hematocrito, ¿dónde vamos a observar los glóbulos blancos? En la interfase, acá una capita nacarada ligeramente, que no llega ni a 1 ni a 2 milímetros. Estos son los glóbulos blancos. Si esta capita llegara a 2-3 milímetros, estaríamos hablando de un caso patológico. Ese paciente tiene por lo menos más de 80-100.000 leucocitos. En vez de tener 5 a 10.000, tiene 80-100.000. Solo viendo el hematocrito. Estaríamos frente al caso de una leucemia, por ejemplo. Un tipo de leucemia. Entonces, esta capa nacarada interinterfase apenas 1 milímetro corresponde a los glóbulos blancos. No entra en el cálculo del hematocrito. Ya les he dicho, el cálculo del hematocrito solo entra la capa de glóbulos rojos. El volumen total, el volumen o la altura de glóbulos rojos lo relacionamos, regla de 3, y tenemos el hematocrito. La tercera parte corresponde a la hemoglobina. Relación aritmética. 3. A ver, cambia. Entonces, estas 3 células tienen una función fundamental diferente: respiratoria, defensiva y coagulación y trombosis. Leucocitos, básicamente digo, función defensiva, inmunológica. Los dos grandes aspectos de la inmunología especial, celular, e inmunología inespecífica, que está a cargo de los neutrófilos. Todos tenemos una defensa inmunológica inespecífica por nuestros neutrófilos, que nos permite convivir y defendernos del mundo microbiano. ¿Qué sería si no tuviéramos los neutrófilos? Imagínense una infección, una inoculación, ruptura de la piel, inoculación de bacterias. Entonces empezaría una infección cada vez más grave, ¿no? Pero los neutrófilos limitan la infección. O las bacterias que pasan a la sangre también son destruidas por los neutrófilos. Entonces, no podemos vivir sin neutrófilos. Hay una enfermedad en que el niño nace sin neutrófilos. En vez de tener 50-60% en el hemograma, tiene 0 a 1% de neutrófilos. Entonces, este niño no puede vivir. No pasa de la primera infancia, porque su cuadro clínico son infecciones reiterativas cada vez más graves. Constantemente está hospitalizado con terapia antibiótica, etcétera, etcétera, hasta que sucumbe. Sin neutrófilos no podemos vivir. Este es un ejemplo congénito de esta enfermedad que se llama agranulocitosis infantil congénita. Agranulocitosis, porque los neutrófilos tienen gránulos neutrofílicos. O sea, los granulocitos es una subfamilia de glóbulos blancos: eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Están en diferentes proporciones. Los neutrófilos están entre 50 y 60%, eosinófilos 2 a 4, 1 a 3%, y basófilos 0 a 1%. Entonces, este es un trastorno congénito que traduce
exactamente el valor de la capacidad defensiva que tenemos como los neutrófilos frente a las bacterias, por ejemplo. Y otra subfamilia de células blancas que se llaman los linfocitos tienen la defensa inmunológica de tipo celular contra hongos, contra células extrañas, contra complejos diferentes que el organismo reconoce como extraños. Rechazo de trasplantes está a cargo de esta inmunología de tipo celular, a cargo de los linfocitos. Y la célula fundamental que organiza la defensa inmunológica celular es el linfocito T4. Organiza, produce defensa inmunológica de tipo celular. Por ejemplo, cuando rechazamos un trasplante o cuando recibimos una invasión micótica. Entonces, obtenemos una infección de tipo viral. El linfocito T4 organiza la defensa inmunológica. Por eso, la gravedad y la trascendencia de la infección al virus de inmunodeficiencia humana, el virus del SIDA, justamente ataca a este linfocito T4, CD4, y por eso sucumbe la defensa inmunológica. Y el paciente entonces va a entrar a la etapa final, que es el SIDA mismo, en que está completamente agredido por una serie de trastornos clínicos, infecciones micóticas, cáncer, pérdida de peso, etc. Un cuadro clínico florido, pero ya completamente doblegado todos los sistemas